Muy buenos días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad. Un saludo también especial a quienes nos siguen por Uniradio 107.7 de FM, la radio de la Universidad de la República, a quienes nos siguen en YouTube. Bueno, un saludo para quienes están del otro lado. Decirles que tenemos 13 grados de temperatura en estos momentos en Capital y vamos a repasar rápidamente el pronóstico de meteorología para las próximas horas, que ya adelanto, vienen sin lluvia, según Inumet. Tenemos que la máxima del día de hoy va a ser de 24 grados, una jornada realmente agradable, sobre todo además para quienes están disfrutando de la Semana Criolla, allí en la Rural del Prado, los que se fueron para el interior del país. El cielo va a estar algo nuboso con periodos de soleado. Mañana miércoles relativamente similar, aunque un poquito más caluroso, 13 y 26 grados las temperaturas extremas para el área metropolitana, también sin perspectiva de lluvias y el cielo estará algo nuboso con periodos de nuboso. El jueves 28 de marzo, 15 y 26 las temperaturas extremas previstas por meteorología para esa jornada, tampoco sin perspectiva de lluvias, y una jornada que estará soleada y muy agradable de disfrutar. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Una noticia no tan agradable tiene que ver con cómo está la situación de las personas desplazadas de sus hogares, que son más de 5.000. Hablando de personas que son evacuadas, son 681, y quienes están fuera de sus hogares autoevacuados 4.901, y se reportan 6 rutas nacionales cortadas. Vamos a estar profundizando sobre este tema que afecta a muchas familias uruguayas. También vamos a estar hablando sobre algunas modificaciones propuestas por dos sectores de partidos de la coalición de gobierno. Por un lado, Cabildo Abierto, y por otro lado, el precandidato colorado Gustavo Subía, que pretende modificar artículos de la ley de violencia basada en género, tema que preocupa a organizaciones de la sociedad civil. También el Movimiento para un Uruguay Sustentable y Amnistía Internacional están realizando una campaña ciudadana para exigir mayores estudios a Google por su proyecto de data center. Esto vamos a estar hablando también más adelante. Y del ámbito internacional, destacar una información que más adelante también vamos a desarrollar. Tiene que ver con la resolución que tomó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el voto o con la abstención de Estados Unidos, que por primera vez resolvió pedir el cese al fuego inmediato en la zona de Gaza. 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos. Sobre las 8:30 de la mañana, en la entrevista central de esta primera edición, vamos a estar hablando de política, porque estaremos recibiendo al precandidato del Frente Amplio, Andrés Lima. Un día además que es especial para la militancia frente amplista, porque se conmemoran los 53 años del primer acto que hizo esta fuerza política allá en 1971 en la explanada de Montevideo. Esta vez el acto va a juntar a los 4 precandidatos, será allí frente al Palacio Legislativo. Bueno, uno de los temas que le vamos a preguntar a Andrés Lima sobre las 8:30 aquí en esta primera edición, pero también sobre su campaña. ¿Y ahora qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para ver por dónde circular y por dónde no, con datos del Centro de Gestión de Movilidad? Allí con una zona, bueno, una calle soleada realmente, muy agradable, @IMTránsito, @MBDTransporte, para seguir en tiempo real en las redes sociales cualquier cambio. Mira, allí hay un corte. Bueno, tenemos que José L. Terra, entre Concepción Arenal y Guadalupe, estará cortado por tareas de saneamiento en toda esta jornada. Madrid, entre Avenida de las Leyes y Fernández Crespo, esto es por el acto que recién estábamos mencionando del 26 de marzo, el acto del Frente Amplio. Y San José, entre Río Negro y Paraguay, va a estar cortado durante toda la jornada hasta la medianoche, y esto se va a continuar hasta el 29 de marzo. Como dijimos, son más de 5.000 las personas. Descendió un poquito con respecto a la cifra de ayer, pero siguen siendo más de 5.000 las personas afectadas por las inundaciones. Y hay algunas informaciones que son de interés justamente para las familias que están pasando mal, porque OCE va a exonerar del pago del servicio de agua potable y saneamiento a familias que fueron desplazadas justamente por las crecidas de ríos. También postergó las fechas de vencimiento de las facturas de periodos anteriores, que se van a emitir a la brevedad.
UTE, por su parte, aplicará un descuento del 10% por cada día de interrupción del servicio de forma consecutiva por todos los cargos energéticos, esto es, por cargo fijo, cargo de potencia y cargo por energía, hasta un máximo de 100% en función de la última factura generada con anterioridad. UTE además invertirá cerca de 70 millones de pesos en reparaciones tras el temporal. De acuerdo al último relevamiento a nivel del país, descendió el número de personas desplazadas debido a la disminución de las personas evacuadas y autoevacuadas, que actualmente son 5.582 desplazadas y se reportan 6 cortes de ruta. Del total de personas desplazadas, 2.194 corresponden a Canelones, 2.556 a Durazno, 185 a Florida y 647 a San José. Durazno es el departamento donde se dio el mayor aumento de personas desplazadas en las últimas horas por la crecida del río Yi. Estábamos viendo algunas imágenes del departamento de Canelones, concretamente de Santa Lucía. Y el que habló ayer fue el intendente de Canelones, Marcelo Metediera. Dijo que trabajan en conjunto con el municipio de Santa Lucía y también con el gobierno nacional para asegurar las condiciones de vuelta en forma segura de los desplazados a sus hogares. Generando una recorrida por Santa Lucía, vamos a estar también por Cerrillo y Aguas Corrientes, viendo el estado de situación, acompañando un poco, viendo el excelente trabajo que se viene haciendo el SECOED a nivel departamental, a nivel local y con los vecinos y las vecinas de los distintos lugares que han hecho un proceso muy importante desde el arranque, sabiendo que se iban a inundar las casas, se preparó todo el escenario para que de alguna manera pudieran evacuarse o autoevacuarse a pie seco, como se dice, antes de que el agua les llegue a la casa. Eso está funcionando y ahora estamos en el operativo retorno, en la medida que el río va bajando, que las casas van quedando liberadas, bueno, retirando los materiales de limpieza, y bueno, insisto, colchones, frazada, material hipoclorito, ¿no? Y bueno, insisto, pegando una vuelta, estando cerca de la gente. Como dijimos, son 2.194 las personas que se encuentran desplazadas en el departamento de Canelones y MB Noticias quiere compartir el testimonio de 2 personas que están en esta situación. Habíamos tenido una creciente hace unos días que no nos había llegado y bajó rápido, que dicen que cuando baja rápido puede subir. Después tuvo toda esa lluvia. Por todo el tema por toda la cuenca del río llovió parejo y empezó a crecer de nuevo. Y estuvo la gente de la comuna repartiendo bolsas en el barrio y que evacuemos. Y fue lo que hicimos al día siguiente. Claro, el jueves a las 3 de la tarde, porque ¿qué pasa? Cuando la primer creciente de estos días llegó hasta la casa por medio de acá. Estuvo en la calle y entró a la casa. En ese momento subimos todo, pero llegó hasta ahí. Después como que nos dijimos, no va a venir, empecé a bajar todo. Después que tenía todo bajo de nuevo, fue que nuevamente, dice, no, vienen muchas aguas. Digo, yo soy de la zona de Florida, oriunda de allá. Me empezaron a contar cómo estaba la zona para Florida. Y ahí comencé nuevamente a subir todo. Y el jueves a las 3:20 de la tarde salí con mi pequeño, así, súper angustiada, porque digo, veía que perdía todo. Bien, 5.000, dijimos más de 5.000 que están todavía en esta situación. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de temas sanitarios porque se triplicó las personas que tienen dengue en los últimos 20 días. En este momento hay 158 casos de dengue en el país, 62 autóctonos y 96 importados, y 18 personas están internadas por esta enfermedad y una de ellas se encuentra en el CTI. La unidad de zoonosis del Ministerio de Salud Pública realiza tareas de prevención con recorridas en los barrios, donde se intenta detectar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti. El objetivo es brindar información a la población en el territorio. Normalmente lo que hacemos es recorrer cada uno de esos domicilios, preguntamos si hay alguna persona con síntomas, describimos los síntomas, fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, sarpullido. Si eso se da, si hay algún paciente que tenga esa sintomatología, entonces le pide que vaya a su prestador a sacarse sangre y que esa sangre se estudie para dengue. Se notifica el caso, se llena el formulario y se le hace un seguimiento.
Y después para la parte, digamos, del vector, hacemos las recomendaciones, si nos permiten el ingreso al domicilio, revisamos fondo, patio, hacemos las recomendaciones de los recipientes que veamos y le dejamos folletería como asesorando para evitar otros casos. Ahora en Semana de Turismo y la etapa posterior a turismo, ¿cuál es la preocupación de la unidad? Y bueno, sabemos que muchas personas viajaron, sobre todo a la región. En la región hay muchos casos, es un año récord. Y por lo tanto la recomendación a esas personas que viajaron es que cuando retornen sigan usando repelente por lo menos 10 días más, porque pueden venir con el virus y no presentar síntomas. Saben que el 75% de los casos no tienen síntomas y el hecho de llegar con el virus aumenta el número de casos importados. La jerarca afirmó que en coordinación con la Intendencia de Montevideo se evalúan los posibles lugares a fumigar. Y justamente la División de Salud de la Intendencia de Montevideo participa en la fumigación, en la detección de criaderos y también en la difusión de información justamente para prevenir el dengue, y lo hace en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Cuando el Ministerio de Salud Pública está diciendo, bueno, estamos fumigando en tal lado, es la Intendencia la que está fumigando porque la acción es conjunta y es trabajado colaborativamente. Recién estábamos todos en el Cerrito de la Victoria realizando acciones donde los equipos de la Intendencia de Montevideo recorren casa por casa para hacer acciones de control del dengue, del vector, de control para descacharrizar, para ver que haya que hacer acciones para prevenir que se críen los mosquitos, mientras a la par el Ministerio de Salud Pública hace la búsqueda de casos activos y el seguimiento epidemiológico. O sea que el trabajo que hacemos es absolutamente codo a codo, día a día, un trabajo conjunto. Virginia Cardoso hizo especial hincapié en reforzar los cuidados durante esta semana por el movimiento turístico. Dijo que la Intendencia de Montevideo controla especialmente el predio donde se desarrolla la Semana Criolla y se han realizado fumigaciones en la zona en las últimas horas. Acá lo que hicimos fue desde la semana pasada, el equipo de Salubridad Pública recorre la criolla, se asegura que no haya criaderos, si hay agua estancada que no puede eliminarse la forma en la que está estancada, se coloca el herbicida para que no se críen los mosquitos en esos lugares, o si hay agua estancada de uso habitual por las actividades del ruedo, se ha asesorado y se trabaja con el personal para que sepa cómo cambiar el agua y cómo realizar las acciones para que esa agua no críe mosquitos. Entonces se realizó además fumigación focal en este lugar y realizamos acciones ahora educativas con la aplicación de repelente, a las personas que pasan y que quieran. Vecinas y vecinos del barrio Torre 8, allí en Camino Lecoq y Antonio Rubio, en el noroeste de Montevideo, denuncian que viven en zona inundable. Además, en ese lugar hay un caso sospechoso de dengue y reclaman que es difícil acceder a repelentes. Es horrible para los niños, porque se te inunda, se te moja la ropa, se te tropean muchas cosas. A mí me dio las cuchetas para ellos, que ya la parte de abajo ya se me han roto las patas porque hace 5 años que las tengo y se pudrieron mismo del agua que te entra. Y otra que la cantera, la infección que pueden agarrar los niños y todo. A nosotros nomás se nos inunda cada vez que llueve, nos queda hasta el escalón y demora en bajar y tenemos que salir con ella o pasar ella 2 o 3 días encerrada hasta que baje y seque un poco para poder jugar en el patio, porque si no es barro hasta arriba. Y el dengue también, a tener todo mojado y todo así, es un peligro eso, ¿no? ¿Tienen acceso a repelente, por ejemplo? No tenemos. Lo que a veces compramos de noche, aspiral o algo de eso, pero el mosquito no está solo de noche, está de día también. El tema del mosquito es impresionante. Eso, no hay espiral que valga. En mi caso, nosotros básicamente compramos un aparato ahí que tira un líquido, nos dio bastante resultado. Pero afuera de tarde no puedes estar. Lo que pasa es que es todo campo y donde hay campo hay mosquitos, es así. Si tenés que llevar a un niño al jardín, tenés que tener una ropa guardada para poder cuando entre, que entre limpio, otro par de calzado. Si te vas a trabajar, tenés que salir con una botellita de agua para poder limpiarte los championes para ir prolijo.
Bien, y vamos con otros temas. La policía informó que no se trata de Pablo Goncalves, el hombre que abordó a una mujer los últimos días, la semana pasada, según informó Montevideo Portal, basado en fuentes del Ministerio del Interior. El viernes se conoció la denuncia de una mujer que dijo haber sido abordada en su casa del barrio Carrasco por un hombre que le preguntó si conocía el caso Goncalves y aseguró tener esa identidad. Si bien el hecho denunciado no se considera delictivo, al tomar estado público generó alarma y motivó una investigación policial. Desde el Ministerio del Interior confirmaron a MB Noticias que identificaron a la persona que se habría presentado como Goncalves gracias a la grabación de una cámara de videovigilancia que captó el vehículo en el que circulaba. De esa forma, constataron que se trata de una persona de 45 años que, además, al ser contactado por la policía, negó la versión de la denunciante. La eventual presencia de Goncalves generó preocupación debido a que se trata de un asesino serial condenado por 3 homicidios a mujeres jóvenes en la década de los 90, que luego de cumplir 23 años de pena salió del país y fue detenido en Paraguay por porte de armas. Goncalves regresó a Uruguay el 23 de noviembre del año pasado, pero se desconoce su paradero. El ex director del CONCAR, estamos hablando de Darwin Taroco, quien fue condenado por colaborar con el ex senador blanco, Gustavo Penades, hizo trasladar a presuntas víctimas de este a la cárcel donde él era director e intentó silenciarlas o amedrentarlas, según el relato de la fiscal Alicia Guione. También contó con informantes del Instituto Técnico Forense y también de la Policía Científica. Así llegaban a algunas personas que se encontraban el año pasado recluidas en distintos centros carcelarios, no por estos delitos, sino bueno, por X delito, porque bueno, precisamente algunas de las víctimas del imputado Penades son personas bueno, vulnerables o de las que aprovechando esa vulnerabilidad también explotaba en principio, hasta las evidencias que tenemos, el ex senador. En ese sentido, Taroco, ostentando ese cargo, decíamos, podía acceder con facilidad a estas presuntas víctimas. Decimos presuntas porque algunas de ellas no eran víctimas en nuestra investigación, sino que ellos las indicaban como víctimas, y ordenaba o coordinaba con otros compañeros sus traslados a una u otra cárcel, generalmente a la unidad de donde él era director, y luego que los tenía allí trataba de silenciarlos o de amedrentarlos de alguna manera o ofrecerles algún intercambio para que declararan a favor de Penades. Fue condenado a 4 años y 6 meses de penitenciaría el ex edil de Colonia, Héctor Curuchet, responsable de la muerte de 2 personas mientras conducía alcoholizado. La Fiscalía y su defensa llegaron a un acuerdo abreviado por un delito de homicidio culposo calificado por la muerte de 2 personas y un delito de lesiones graves culposas y otro de lesiones personales culposas. El 9 de septiembre de 2023, mientras manejaba alcoholizado a la altura del kilómetro 144 de la Ruta 1, Curuchet embistió a una camioneta que había estacionado por problemas mecánicos. El impacto provocó la muerte del conductor de 53 años y de una mujer de 37 años que estaba auxiliándolo, que era policía. Además, le causó heridas a otras 2 personas ocupantes del vehículo impactado, una mujer de 53 años y una niña de 8. La espirometría que se le practicó al edil blanco determinó que tenía 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre. El Movimiento por un Uruguay Sustentable lanzó una nueva campaña solicitando al Ministerio de Ambiente mayores estudios para la aprobación del proyecto Data Center que la empresa Google quiere instalar en nuestro país, en la zona América. Esta iniciativa se da tras una primera campaña que logró modificar la utilización de importantes volúmenes de agua destinados para la refrigeración de la planta. A nosotros nos interesa saber qué va a pasar con las emisiones de dióxido de carbono por el exceso de energía que va a tener que producir la UTE o que producirán ellos mismos. Nos interesa saber, desde el punto de vista de los derechos humanos, esta campaña ahora también es con Amnistía Internacional, como tú decías, y nos interesa ahí saber, por ejemplo, si tenemos garantía de que los equipos que lleguen al Uruguay son equipos que estén libres, por ejemplo, de trabajo esclavo.
no se está establecido cuál va a ser la forma de desecho, de qué se va a hacer con esos desechos. Se habla de 170 toneladas de residuos en la operación, más todos los residuos relacionados con la construcción. Bueno, lo que hemos hecho ahora es una campaña bastante novedosa para nosotros al menos, que es el buscar, dándole herramientas, que la gente se involucre en el tema, o sea, que sean los propios ciudadanos que cuenten ahora con una herramienta que se les provee a través de Internet para que puedan realizar la solicitud al Ministerio. ¿Cómo pueden hacerlo? Lo pueden hacer directamente ingresando al blog de MOUS, MOUS Uruguay, blogspot.com. La directora de la ONG El Paso, Andrea Tuana, criticó los cambios propuestos a la ley de violencia basada en género por el precandidato colorado Gustavo Subía y también algunos senadores de Cabildo Abierto por otro lado. Señaló que son un movimiento de reacción frente al avance de los derechos y afirmó que no existe evidencia científica que respalde estas modificaciones propuestas. Es una modificación de una ley que digamos, le da la espalda a lo que la población está diciendo que es uno de los problemas más graves que tiene hoy el país. Tuvimos un 8 de marzo que en Montevideo fue multitudinario, pero no solamente, en muchos departamentos del país y pueblos hubieron marchas de personas manifestándose por la igualdad de género, pero donde uno de los ejes centrales es la violencia a las mujeres, la preocupación por esos niveles de violencia y sobre todo por las respuestas inadecuadas. Entonces, hoy el problema en Uruguay no son las falsas denuncias, sino que el problema en Uruguay siguen siendo los femicidios, el aumento de homicidios de mujeres. Entonces también aparece esta reforma al día siguiente a la evidencia científica. Entonces también es una modificación que le da la espalda a la evidencia científica. Y este es un contramovimiento que se disfraza y se pone el ropaje de pretender volver a un punto medio, de pretender decir que hoy las mujeres estamos demasiado empoderadas y que discriminamos a los varones, cuando ese es otro relato absolutamente falaz, porque la evidencia científica lo que nos dice es otra cosa. Nos dice que seguimos siendo nosotras las asesinadas en manos de varones, seguimos siendo nosotras las principales víctimas de violencia sexual. María Cheto, quien es abogada especializada en género y además asesora de la ONG El Paso, dijo que la ley de violencia basada en género se rige por el derecho penal. Según explicó, las medidas de protección que dispone la ley para las personas que denuncian no vulneran el principio de inocencia. Hay todo un articulado que se funda en el principio de protección de la mujer o infancia víctima que decide hacer una denuncia y por otro lado en las cuestiones penales, que esos artículos penales fueron incluidos en el Código Penal y que se va a regir por lo que es los principios del derecho penal. Por lo tanto, allí no se ve alterado para nada lo que son algunos principios que a veces preocupan un poco, como el principio de inocencia y el de persecución penal. En el caso del principio de protección, lo que busca no es favorecer una parte respecto de la otra, sino lograr un equilibrio. Hay dos partes donde hay una que es más vulnerable que la otra y se trata con la ley de equiparar eso y proteger. No genera antecedentes penales, no genera ningún tipo de consecuencia negativa si la persona agresora respeta lo que son las medidas cautelares que se fijen en el momento. En ese sentido hay garantía para ambas partes. La diputada colorada María Eugenia Rosselló presentó un proyecto de ley para ampliar la licencia por paternidad a trabajadores del sector privado y de la Administración Central. La iniciativa será considerada por la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara Baja y, según la legisladora, tiene en cuenta los cambios culturales en materia de cuidados. Es fundamental respetar ese derecho del niño de estar cuidado y atendido por ambos padres. El proyecto lo que busca es ampliar esta licencia paternal en la actividad privada, tanto trabajadores dependientes como no dependientes, y en los trabajadores, en los funcionarios públicos de la Administración Central. En lo que refiere a la actividad privada, la ley 19.161, lo que nosotros apuntamos es un aumento de 20 días corridos. Actualmente los trabajadores de la actividad privada dependientes tienen 13 días corridos y los no dependientes 10. Y los funcionarios públicos de la Administración Central tienen 10 días hábiles y lo que nosotros proponemos es que puedan optar por estos 10 días o 20 días corridos. Para nosotros es importante este proyecto, creo que, como dije en un inicio, acompaña este proceso cultural que se viene dando y además
favorece también al desarrollo del recién nacido. La dirigencia del Partido por los Cambios Necesarios, integrados por exintegrantes de Un Solo Uruguay, señalaron que el sistema político no tiene voluntad de solucionar la problemática de la seguridad. Desde el partido proponen restablecer kioscos policiales y fortalecer las comisarías, mientras esperan la aprobación de la Corte Electoral para presentarse en las elecciones internas. Es imposible implementar una estrategia de seguridad que dio resultado en países con otro contexto de violencia y de por ejemplo, Colombia o las favelas de Río de Janeiro, de San Pablo, o Singapur. Washington Cruz es comisario mayor retirado y su colectivo propone volver con una estrategia aplicada 30 años atrás y fortalecer el trabajo en territorio. No tenemos más presencia en las comisarías y por ahí pasa la cosa, por fortalecer la comisaría, y la tenemos muy clara de dónde sacar los recursos. Es una de las mejores policías del mundo, que es la policía de Japón, que está implementando el tema de los kioscos, de la subcomisaría y todo eso desde antes de 1829. Le menciono 1829 porque digamos que en ese año Sir Robert Peel, el ministro inglés, creó la Policía Metropolitana de Londres con estos principios, pero antes la policía de Japón ya estaba implementando y nunca dejó de implementar. Nosotros lo implementamos hasta la década del 80 y hasta los 90, y de ahí para acá se despoblaron. Las comisarías fueron vaciadas 2 veces. Vamos a hablar de los primeros datos de esta semana de turismo, porque desde el viernes hasta el domingo, en estos primeros días, salieron del país 112.000 personas e ingresaron a Uruguay 52.000. Esto según datos de la Dirección de Migraciones. Vemos el informe. Las cifras son inferiores si se las compara con lo ocurrido en el mismo periodo de 2023. La cifra de ingreso al país durante el fin de semana fue de 52.244 personas. Entre quienes salieron de Uruguay, 17.219 lo hicieron por Paysandú, 17.036 por Fraiventos, 16.128 por Colonia, 15.826 por Río Branco, 13.014 por el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Por el Chuy salieron 12.028 personas, por Salto lo hicieron 11.092, por Rivera 3.826, por el puerto de Montevideo a través de Buquebús 3.489 y 2.444 personas salieron por otros puntos del país. De las personas que llegaron a Uruguay en el primer fin de semana de turismo, la mayoría son uruguayas. En segundo lugar se ubican las personas que provienen de Argentina, que fueron casi 16.000, y en tercer lugar se ubican las personas brasileñas, con casi 3.000. Estados Unidos, Paraguay, España, Chile, Perú y Colombia son otro de los países que completan las distintas nacionalidades. Sí, por la gente que circula por Montevideo, parece que fueron muchas más las que salieron del territorio nacional. Ustedes saben que la Intendencia de Montevideo informó que mantiene todos los servicios de recolección de residuos de forma normal durante toda la semana. La operativa va a incluir también servicios especiales como el retiro de residuos de gran tamaño, podas o escombros, el levante de bolsones para materiales reciclables y el servicio Montevideo Más Verde en línea. Para denunciar contenedores con residuos alrededor, se debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 092-250-260 con foto y ubicación. Esta semana no abre al público el servicio de Contralor de Conductores y el servicio de Contralor y Registro de Vehículos. Hasta el miércoles 27 de marzo, el servicio de guinche para atender denuncias de obstrucciones de garajes operará con la totalidad de las unidades. A partir del jueves disminuirá el número de unidades. El servicio se puede solicitar por el 1950-4000, opción 1. El jueves y viernes será gratuito el estacionamiento en la zona tarifada de Centro Cordón y Ciudad Vieja. Se dispuso de horarios especiales de transporte público durante la semana de turismo que se pueden consultar en la web de la Intendencia. Menores de 12 años y mayores de 70 podrán viajar gratis hasta el domingo 31 de marzo y mantienen vigencia durante toda la semana los viajes de estudiantes, institucionales, jubilados, discapacitados y organismos, así como viajes con habilitación electrónica por tarjeta STM.
A partir del 1 de abril, el peaje de Pando va a operar de forma totalmente automática. De los actuales peajes que tiene Uruguay, de los 15 peajes, 12 ya están sin personal de caja. Hasta el 31 de marzo de 2024 se podrán pagar en efectivo las pasadas por los peajes y desde el 1 de abril funcionarán exclusivamente con telepeaje o a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, SUSIVE. La excepción son los puestos de Soca y Mendoza que recibirán efectivo por un tiempo más. Se estima que hasta fines de abril. Pando funciona mixto en algunos horarios y por allí pasa más del 30% del tránsito. De acuerdo al reporte brindado por la Corporación Vial del Uruguay, el 79% de los usuarios prefirió algún medio de pago electrónico. En enero de 2024, los puestos de peaje en Uruguay registraron un flujo de 4.720.765 vehículos. De estos, 3.738.839 utilizaron algún tipo de pago electrónico a través del tag del telepeaje en sus formas de prepago y pospago, mientras que 981.926 optaron por el pago en efectivo o a través de SUSIVE en puestos con el modo automático habilitado. Las estaciones de Pando, Solís y La Barra fueron las que tuvieron mayor flujo de vehículos, al igual que en enero de 2023. Le siguieron los puestos de peaje de Soca, Garzón y Cufré con más de 200.000, mientras que Paso del Puerto, Cebollatí y Manuel Díaz fueron los que registraron menos cantidad de pasadas. La Asociación de la Prensa Uruguaya condenó lo que considera seguimientos y amenazas desde círculos militares al periodista Ricardo Pose. Pose se desempeña en la revista Caras y Caretas y viene revelando manejos irregulares en varias dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, entre las cuales figura el servicio de cantinas militares. A pesar de desde el 85 estar en un Estado de Derecho, la frontera de la democracia termina en los portones de los cuarteles o las puertas de las instituciones militares. El periodista explicó que ya había recibido mensajes amenazantes, pero nunca como el de este sábado después de la última publicación. Lo que no había pasado hasta ahora era ponerse a investigar mi entorno familiar para de allí tratar de establecer posibles vínculos o contactos, pero dentro de esta lógica que, bueno, en realidad sigue operando en ciertos sectores, sobre todo de retirados militares, bueno, aquellas concepciones que fueron de alguna manera moneda corriente durante el terrorismo de Estado. Las investigaciones revelan la presunta malversación de fondos en las cantinas militares y el uso de una partida de $20.000 que involucran al represor Eduardo Ferro. Según nuestras fuentes, fue una partida de $20.000 que se le pagó al estudio del abogado Gustavo Bordes y Chávez. Recordarán ustedes, Gustavo Bordes además también fue el auditor de la Antera Arena, para pagar la defensoría del coronel Eduardo Ferro, que se encontraba autoexiliado en España y que había puesto como condición para su entrega que le aseguraran que jurídicamente iba a ser defendido. Bueno, estos $20.000 sacados o desviados de cantinas militares fue para pagar ese servicio jurídico. Pose accedió a chats entre militares donde aseguraban que la gente del Chino ya lo tienen monitoreado y que el informante del periodista Tupa Ricardo Pose de Caras y Caretas es el topo general retirado. La hijastra de este traidor es la pareja del periodista. Y ahora la información surge desde exteriores, de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Pilar? Muchas gracias. Buenos días para todos. Nos encontramos en la sede de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida porque están advirtiendo por la paralización de 2 plantas de cerveza en el mes de mayo y ya iniciaron ronda de contactos para conocer de primera mano la situación y estamos con Fernando Ferreira, debí decir, el presidente de la FUEB. Gracias por recibirnos. Bueno, Fernando, ¿a qué se debe el cierre de estas 2 plantas, tanto en Minas como en Montevideo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la paralización de ambas plantas se manifestó por parte de la empresa FNC, que es la dueña de las dos plantas, tanto Montevideo como Minas, por una parada de sobrestock, o sea, como que la necesidad de hacer un parate debido a la cantidad de cerveza que hoy tiene acopiada y que en definitiva implicaría un proceso de destrucción del producto en caso de que no fuera vendido. Por lo tanto, planteó la paralización Minas y Montevideo, ambas en el mes de mayo. El problema es que, bueno, nosotros
nosotros como sindicato pedimos una entrevista a la gerencia de Fábricas Nacionales de Cerveza solicitando información de cómo era el reintegro de los trabajadores a partir del mes de junio. La empresa aduce que todavía no tiene una planificación de cómo sería esa vuelta y bueno, eso a nosotros nos preocupa porque en definitiva se genera cierta incertidumbre en los trabajadores de saber bueno cuál es la situación a partir del mes de junio. Ante esa situación nosotros lo que vemos es un panorama bastante incierto para los trabajadores. Vamos a estar pidiendo una nueva reunión a la empresa a partir de la semana próxima, que bueno, que una vez finalizado el feriado de Semana de Turismo, pero a la vez también lo que hemos estado haciendo es una ronda de conversaciones con distintos actores nacionales, departamentales. Estuvimos con el intendente de La Valleja el pasado viernes, donde le manifestamos la preocupación, porque bueno, en definitiva, ya sea con seguro de paro o con alguna otra propuesta que no está sobre la mesa, pero que en definitiva, al no tener una información concreta de cómo se va a estar retornando en el mes de junio, bueno, la preocupación se la llevamos a los actores políticos. Empezamos con el intendente de La Valleja el viernes pasado y seguimos la semana próxima con otros actores de gobierno y de legislativo, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ver la importación de otras marcas que se venden a muy bajo costo? Bueno, eso tiene que ver muchísimo, ¿no? Hoy es un 20% del mercado, cada punto es 1 millón de litros de cerveza, o sea que hay 20 millones de cerveza que viene importada tanto de Brasil como Argentina, a muy bajo costo, en una sociedad que ha perdido mucho poder adquisitivo, o sea, tuvimos 4 años de pérdida de los trabajadores de casi un 5%, eso se refleja en el consumo interno, en lo que los trabajadores consumen, que somos los que dinamizamos la economía. Y bueno, cuando uno dice que hay 500.000 de trabajadores con un promedio salarial de 25.000 pesos líquidos, teniendo una oferta de cerveza barata, se vuelca a ese lugar. Bueno, eso está incidiendo muchísimo en el mercado nacional. No hay una protección a la industria nacional de parte del gobierno que permita decir, bueno, cierto marco, digamos, impositivo que la defienda. Y bueno, y esa es la situación que estamos teniendo al día de la fecha. La preocupación de 700 familias que, bueno, el mes de junio veremos cómo volvemos, ¿no? Si volvemos todos, si volvemos algunos. Bueno, eso es una incertidumbre que buscamos laudar con la empresa, ya te digo, a partir de la semana próxima. ¿Esa cantidad de trabajadores en las dos plantas y desde hace cuándo se está dando esta situación? No, esta situación es nueva, sí, son 700 trabajadores aproximadamente entre ambas plantas. En Uruguay hay solo dos plantas, que son Montevideo Minas, las que producen y envasan cerveza, o sea, las demás son artesanales, pero bueno, es testimonial, digamos, su participación en el mercado. Y esta situación se empieza a dar este año que paren las dos plantas. El año pasado, 2023, en mayo hubo una parada de la planta Montevideo, coincidió también con la crisis hídrica en ese momento y lo que vimos con mucha novedad fue que este año, en enero, la línea de envasado de refresco Montevideo también tuvo una parada también por sobrestoque. Bueno, entonces eso es lo que está encendiendo las alarmas en cuanto a lo que es el consumo de los uruguayos y la viabilidad del sector, ¿no? Muchas gracias. No, a ustedes por venir a visitarnos y a preocuparse de la situación. Bueno, Pilar, tenían la palabra del presidente de la FOEP a propósito del cierre por el mes de mayo de estas dos plantas, tanto Minas como Montevideo, por sobrestock, así que vamos a seguir trabajando en el tema. Muchísimas gracias, Juliana, por esta información. Y nosotros los invitamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya estaremos conversando con el precandidato del Frente Amplio, Andrés Lima. Ya venimos. Esta jornada se va a realizar un nuevo acto a 53 años de aquel primer acto que hizo el Frente Amplio como fuerza política. Y para hablar de esto, pero también de la precandidatura y los principales temas que va a presentar Andrés Lima como precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, lo estamos recibiendo con muchísimo gusto. Un placer que esté con nosotros esta mañana. Buen día para todos y para todas y bueno, agradecer por la invitación. Recién llegadito de Salto, además, ¿no? Sí, salimos 3 de la mañana y bueno, aquí estamos. Está bien. Esta noche es el último que le toca la parte oratoria. ¿Sabe por dónde va a ir? Sí, ya lo tenemos resuelto. Es el segundo acto en conjunto que hacemos en el 2024. En principio está previsto que sean 10 actos. Este sería el segundo. El primero fue La Paloma, el segundo aquí en la ciudad de Montevideo. Así de memoria, sé que hay en el interior, en Tacuarembó está previsto un acto, en Salto está previsto un acto. ¿Y qué va a decir hoy? ¿O por dónde irá? No lo puede decir. No, yo creo que, creo que por un lado
como precandidatos tenemos que empezar a difundir y hacer saber nuestro programa de gobierno, porque sobre ese programa se trabajó más de 2 años. Y por otro lado, sí, marcar algunas diferencias con el gobierno. Creo que por ahí va a pasar un poco, por lo menos en el caso mío. Difundir lo que el Frente Amplio propone y a los uruguayos para los próximos 5 años, y bueno, también hablar de la realidad actual. Usted hizo un lanzamiento masivo de su candidatura este fin de semana, donde planteó, bueno, algunos ejes de lo que van a hacer su campaña política, definiendo, por ejemplo, el trabajo como una de las principales apuestas o carencias que hay que abordar, ¿no?, en el próximo gobierno. Pero también fue muy crítico con el actual gobierno, especialmente por lo que ha vivido en el gobierno de Salto, ¿no?, en el gobierno departamental. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es un lanzamiento. A ver, el Frente Amplio lanzó la campaña en La Paloma, en el mes pasado. En el caso nuestro lo que hemos decidido es, a partir de ese lanzamiento nacional, lo estamos replicando en cada departamento, porque entendemos que es importante que en cada departamento el Frente también esté movilizado, no solamente en la zona metropolitana, y por eso, así como hicimos un lanzamiento departamental, Salto, algunos días antes lo habíamos hecho en Rivera, un acto multitudinario, más de 700 personas que nos acompañaron en la ciudad de Rivera. Nos decían los propios integrantes de la fuerza política que hacía mucho tiempo que el Frente Amplio no hacía un acto de esa magnitud en el interior, por lo menos en los últimos 2 o 3 años. Por otro lado, también tenemos que hacer un lanzamiento similar en Bella Unión, el día 6 de abril, el 13 de abril en el departamento de Río Negro, en el Corredor de Abril también en Paysandú. Entendemos que este tipo de movilizaciones dinamiza el Frente Amplio y bueno, nos da la posibilidad también de, como precandidatura, tener una presencia interesante en cada departamento. Sobre todo porque nosotros pero yo me quiero focalizar en alguna de las cuestiones que usted planteó. Sí, el trabajo fue una y las críticas al gobierno. Sí. Hoy las preocupaciones que tiene el uruguayo son seguridad o inseguridad y trabajo. En la zona metropolitana aparece como la principal preocupación la seguridad. En la zona, en el interior sobre todo, la falta de trabajo. En muchos lugares del interior y las salidas laborales pasan o por ingresar a la intendencia, ingresar a la policía, ingresar al cuartel o trabajar en un establecimiento agropecuario. Muchas veces el ingreso a la policía o al ejército no es por vocación, es por una salida laboral. Ahora, fuera de esas opciones, es poco lo que hay. Es poco las posibilidades que tienen el resto de los uruguayos de tener un trabajo. Entonces, en ese sentido, está claro que la inversión sobre todo se concentra por una cuestión de distancia, de logística, en la capital, en Canelones, en San José, en Maldonado, pero fuera de esa región, la inversión sobre todo privada, que es la que uno busca, no avanza hacia el interior y muchísimo menos cruza el Río Negro. Por tanto, bueno, es necesario en ese sentido buscar la forma, la manera a partir del 2025 de una distribución más equitativa. Tenemos una ley de inversiones, pero esa ley de inversiones no establece incentivos por instalarse en el interior, son los mismos que instalarse en San José a 90 kilómetros del puerto. Entonces esas cuestiones hay que repensarlas para los próximos 5 años. No nos olvidemos también de que en el interior, según el último censo, tenemos solamente el 4% de los uruguayos que viven en la ruralidad. Sin embargo, una de las principales actividades productivas que tiene el Uruguay es la tierra, es la actividad agropecuaria, son las arroceras, es la actividad vinculada con la citricultura, es la actividad vinculada con la horticultura, todas actividades que estamos hablando de miles y miles de puestos de trabajo, pero también es cierto, son salidas laborales con una remuneración muy baja, sobre todo porque hay falta de calificación de la mano de obra y entendemos que es necesario hacer parte de INEFOP de ese proceso. Claro. Hay que apostar por la industria nacional. En los últimos 30 años, de 400.000 trabajadores aportando a el BPS desde la industria, hoy tenemos 110.000, 4 veces menos. Por eso la Confederación de Sindicatos de la Industria se está reuniendo con cada precandidato para plantear su preocupación. No hay país que crezca, que se desarrolle en el mundo si no tiene una industria. Por eso también nuestra intervención en ese acto que usted menciona en Salto, hacíamos referencia a que la industria debe ser subsidiada. El mundo lo hace, el primer mundo lo hace, los países desarrollados subsidian la industria. Entonces, bueno, habrá que pensar este tipo de situaciones, apostar por el ¿Y en eso hay acuerdo en el Frente Amplio?
Dentro del Frente Amplio hay un programa de gobierno. Ese programa de gobierno es único, cada uno pone su matiz. Después del 30 de junio, el Frente Amplio lo que va a armar es el plan de gobierno. Es decir, hoy tenemos el programa. El programa tiene los grandes lineamientos, ¿no? Los grandes lineamientos generales. Después que tengamos candidato o candidata a presidente, ahí viene la etapa del plan, que es llevar a lo concreto los grandes lineamientos que tiene el programa de gobierno. Y está claro que ahí va a ser fundamental el candidato o candidata y después, bueno, los aportes que se han realizado al Frente Amplio. Una cosa que llamó la atención y que fue señalada del discurso que dio usted el sábado tiene que ver con ese reconocimiento a las medidas del presidente argentino Javier Milei, que benefició a el comercio local, que se vio muy golpeado además en el litoral por la diferencia cambiaria. ¿No? De Argentina. Está matando a la Argentina, a los argentinos, porque la situación económica en Argentina es muy precaria. Veía ayer veía un informe en donde en los supermercados están haciendo promociones hasta el 80% para ver si pueden vender los productos porque ya están a punto de, incluso con fecha de vencimiento. Por supuesto, las medidas de Milei están matando a la Argentina. Al litoral lo benefició. Lo benefició porque subió el precio de los combustibles, subió el precio de los alimentos y de los comestibles y por tanto el uruguayo ya no cruza. El gobierno uruguayo no tomó medidas. El gobierno uruguayo, este gobierno nacional, en el 2023... ¿Se sintió abandonado? Pienso porque además, Quedé solo. En el reclamo quedé solo. Sí. Hasta los propios intendentes blancos se borraron, desaparecieron. Al principio estaban en el tema, al principio recuerdo que tuvimos algunas reuniones de los intendentes del litoral con el presidente de la República en la Torre Ejecutiva, pero no hubo medidas concretas. La única medida que en algún momento fue alguna medida que tuvo su impacto positivo fue el 1 de mayo del año pasado, 2023, cuando el gobierno nacional toma la decisión de incrementar el descuento a los combustibles y llevarlo al 39%. Bueno, mayo, junio, julio, fueron 2 o 3 meses donde la medida fue útil. Luego Argentina siguió devaluando, el dólar siguió creciendo y esa medida al poco tiempo ya no tuvo el impacto. Y con respecto al tema que también fue tema de Salto, de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, no es que sea de Salto, pero involucró a varios, jerarcas, porque estamos hablando de ediles locales, que finalmente no renunciaron, no les aceptaron la renuncia. ¿Puede ser? ¿Cómo está esa? ¿Cómo es funcionar con una junta departamental con una cantidad de ediles blancos cuestionados, por decir? Y sí, a ver, los ediles blancos podrían sesionar en Salto Grande. Son una cantidad suficiente. O sea, hacen quórum. Si quisieran, hacen quórum para que la Junta sesione en Salto Grande. Lo digo de forma irónica, pero en realidad eso demuestra la cantidad de ediles blancos que están en Salto Grande, ocupando lugares de responsabilidad. El problema que se da en Salto Grande es que durante los 3 años en que presidió la Comisión de Albizu, ahí hubo un incremento importante en el número de funcionarios. Estamos hablando de un incremento del 12%. Claro. La plantilla de Salto Grande aumentó un 12%. Y los salarios, el presupuesto, lo destinado al pago de salarios, aumentó un 15%. Entonces Salto Grande se desfinanció. Claro. Y al desfinanciarse no pudo pagar proveedores. Y bueno, es más, hace pocos días anunciábamos o hacíamos público el hecho de que Salto Grande le debe a la Administración Nacional de Puertos 700.000 pesos, producto de que no ha pagado o no pagó en 3 años la luz y el agua. Es decir, donde Salto Grande se instaló en el espacio puerto, dentro del puerto de Salto, lo recibió, lo pidió un comando de la ANP, lo recibió un comando de la ANP, pero no pagó luz y agua. Tenemos un minuto y quiero hacerle 2 preguntas bien concretas que le voy a pedir, a ver si... ¿Siente que al Frente Amplio le está faltando una mirada al interior o ha descuidado al interior? Por eso me remarcaba al principio los actos en el interior. Sí, está claro de que yo creo que el Frente Amplio autoriza una precandidatura del interior por ese motivo. Bueno, 2, porque la de Orsi también es del interior. En ese sentido estamos tratando de sumar desde el interior, que es donde el Frente necesita. Montevideo, Canelones son 2 procesos consolidados. ¿Dónde debe crecer el Frente Amplio? En el interior. ¿Dónde estamos concentrando nuestra militancia, nuestro esfuerzo? En el interior. ¿Le ha faltado mirada? Sí.
sí, pero el propio Frente Amplio lo ha reconocido y nosotros queremos sumarle una mirada al interior para que a partir del 1 de marzo del 25, con un gobierno nacional del Frente Amplio, esté presente esa mirada al interior. Bien, y no quería cerrar esta entrevista sin preguntarle de la situación del dengue en Salto, que es bastante complicada. Ayer el Audelar también lanzó, para hacer muestras de laboratorio. ¿Cómo evalúa como intendente la situación que se está dando? Tenemos más de 40 casos de dengue. Hay 2 fallecimientos que se está a la espera de los resultados que dé el Ministerio de Salud Pública para saber si el fallecimiento fue producto de dengue o no. Y bueno, se están realizando jornadas de fumigación, de descachorrización, una campaña de concientización de la población. Y bueno, estamos a la espera de la solicitud que le hemos hecho al Ministerio de Economía, al Ministerio de Salud Pública y a Secretaría de la Presidencia de una exoneración de IVA en el costo de los repelentes. En el 2016, cuando aparece el dengue por primera vez en Salto, en aquel momento Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay, dispuso una rebaja importante en el costo de los repelentes, bajó el IVA del 22 al 10%. Hoy, ¿por qué pedimos una exoneración total? Y porque la magnitud del problema es mayor que en 2016. No es un caso de dengue o 2 casos de dengue. Estamos hablando de más de 40. Enfrente tenemos a Concordia, que declaró la emergencia sanitaria, que tiene más de 2.000 casos autóctonos positivos. En la región tenemos dengue, en Paysandú, en Artigas, por tanto entendemos que frente a una situación más compleja es necesario tomar otro tipo de medidas como es esto. Sobre todo porque cada vez más va a haber hay una demanda cada vez mayor de los repelentes y bueno, mantener en el tiempo, comprar este producto semana tras semana, para algunos se le puede hacer pesado. Si lo exoneramos del IVA, seguramente va a ser una contribución importante. Andrés Lima, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Y nosotros ahora seguimos con otros temas, porque ustedes saben que el Centro de Panaderos realizó una jornada de preparación de huevos de Pascua con niños de la Fundación Pérez Escremini. Todo lo recaudado va a ir para nuestro nuevo tratamiento de inmunoterapia CAR-T. Bueno, esto es para poder separar las endotoxinas y bueno, poder aplicar el tratamiento de inmunoterapia que hoy es vanguardia, que es lo que se está usando en el mundo y bueno, Uruguay hoy lo tiene en la Fundación Pérez Escremini. ¿Cuánto acelera este tipo de equipamiento al tratamiento? Bueno, este tratamiento se usa más que nada en recaídas y tiene un éxito muy grande, entonces esperemos que una vez que ya esté todo armado, esto va a ayudar a que muchos más chicos puedan salir adelante. Un huevo de chocolate blanco. ¿Con qué lo vas a decorar? Con moneditas y rocklets. ¿Y qué le vas a pedir para el conejo el domingo? Chocolate blanco. ¿Es tu preferido? El chocolate negro no me gusta. ¿Te dio mucho trabajo hacer el huevo de Pascua? Sí. No tanto, pero sí. Para mí un conejito. ¿Un conejito? ¿Y qué te gusta, chocolate blanco o negro? Los dos. ¿Qué le vas a pedir al conejo de Pascua el domingo? No sé. ¿Pero te gusta comer chocolate? Sí. Y vamos a comentarles que la selección uruguaya va a enfrentar esta tarde a Costa de Marfil en la ciudad de Lens, en Francia, desde las 4:30 de la tarde. Es el segundo partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA del mes de marzo. La celeste viene de empatar 1-1 ante la selección del País Vasco el pasado sábado en Bilbao por el primer encuentro de carácter no oficial del mes. Los dirigidos por Bielsa van a integrar un equipo alternativo con respecto al que jugó desde el arranque en Bilbao. La idea del entrenador argentino es colocar a aquellos futbolistas que todavía no tuvieron minutos, como Federico Viña, y también se espera que inicien Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz, habituales jugadores titulares. 4:30 de la tarde, entonces, la celeste jugando. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Quedan ustedes en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13, 18:55. Y nosotros nos volvemos a reencontrar mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.